La lucha contra el narcotráfico en Río de Janeiro se ha verdaderamente transformado en una guerra sangrienta. Las imágenes son espectaculares. Por estas horas se están confirmando más de 130 personas fallecidas. Hay al menos 80 detenidos y lo están considerando sin dudas que la más mortal de la historia. El procedimiento masivo tenía como blanco al Comando de Vermelho, que es la principal organización criminal del Estado. Había más de 2.500 agentes de la policía civil y militar que iban a irrumpir dentro de las favelas. Esto terminó en lo que pueden asegurar el más mortal de la historia de todos los operativos narcocriminales. Estamos en contacto con Paulo Velasco, trabajando desde el lugar, desde la zona de Río de Janeiro. Paulo, gracias por atendernos aquí en el Noticiero de la Gente. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, Paulo. Hola, ¿qué tal, Belén? ¿Qué tal, Luciano? Sí, encantado de hablar con ustedes. Bueno, decimos, aparentemente esto va a quedar tristemente marcado, ¿no?, como uno de los operativos más mortales de la historia. ¿Qué se sabe hasta el momento? Hablamos de más de 130 personas fallecidas, entre ellas 4 que pertenecerían a las fuerzas policiales. Sí, exactamente, Belén. Un día muy triste para la historia de Río de Janeiro. Como todos lo sabemos bien, Río es una ciudad violenta, tenemos problemas crónicos de seguridad urbana, pero nunca hemos visto nada parecido con lo que se vio el día de ayer. Una ciudad en una situación de guerra urbana. La policía de Río de Janeiro, hay que señalar esto, es la policía, una de las policías que más mata y que más muere en el mundo. Y ayer un día muy triste, más de 130 muertos, seguramente este número todavía va a subir más. Una operación que, por lo que se dice, ya era planeada hace por lo menos 30 días, algunos hablan en 60 días. También no está muy claro si había o no el apoyo del gobierno federal. El gobernador se quejó ayer de que no ha tenido el apoyo que esperaba desde Brasil, desde el gobierno Lula. Hay que reconocer que son rivales políticos. El gobernador de Río, Cláudio Castro, es un apoyador de Bolsonaro. Pero bueno, una situación muy delicada, muy triste, y lo que se sabe es que era una mega operación, como dijiste bien, Belén, con 2.500 policías, que intentaba detener al jefe, al capo principal del Comando Vermelho. El Comando Vermelho es el segundo grupo criminal más importante de Brasil, el más importante que tenemos aquí en el estado de Río, y solamente queda por detrás del primer comando de la capital, que actúa en São Paulo principalmente. Y la idea era detenerlo, pero no se consiguió. El arresto de Deco, como se llama, es apodado así. Pero sí, han sido detenidas varias personas, algunos supuestamente contables del grupo, otros soldados de a pie que estaban simplemente defendiendo los sitios del crimen organizado en Río de Janeiro, y fue realizada la operación en 2 complejos de favelas muy grandes, muy importantes, donde residen aproximadamente 300.000 personas. El complejo de Peña y el complejo del Alemão. Y fue ahí donde se dieron las acciones más violentas de la policía el día de ayer. Para la gente que quizás no conoce Río de Janeiro, esto es alejado de la parte quizás más turística, ¿no es cierto? La zona de Copacabana y Ipanema, ¿esto es más para el lado del aeropuerto? Sí, exactamente. El complejo del Alemão queda muy cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Incluso la arteria viaria que conecta al aeropuerto fue una de las arterias viarias cerradas ayer. Muchas calles, muchas avenidas importantes fueron cortadas por los criminales que intentaban reaccionar a la acción de la policía. Fue un día de caos completo, pero efectivamente aquí en la zona sur, que es donde yo resido, pues no se veía ningún tipo de violencia por las calles. La parte más turística de la ciudad no se veía, es una parte más privilegiada, evidentemente, claro. Donde no fuimos muy afectados, pero sí fuimos afectados por las cuestiones del transporte urbano, porque fue todo un caos. Yo, por ejemplo, volvía de la universidad ayer y el metro estaba imposible, llenísimo de gente, porque todos tuvieron que dejar sus lugares de trabajo mucho antes del horario previsto. Entonces se creó un caos urbano completo, pero en realidad la parte turística de la ciudad, como dijiste bien, Luciano, no se veía ningún tipo de violencia, solamente los efectos indirectos, sobre todo el caos en los transportes públicos. Paulo, ¿cómo respondieron, ¿no?, estas bandas narcocriminales cuando irrumpe, por sorpresa, por supuesto, ¿no?, la policía? Está la versión esta de que respondían con granadas que quizás eran arrojadas desde drones. Decimos, es cinematográfico, ¿no?, lo que ocurrió. Sí, en realidad la gente no se da mucho cuenta de cómo es la violencia urbana aquí en Río, pero es que vivimos en una situación casi permanente de guerra urbana, y las bandas criminales aquí en Río tienen un arsenal de guerra, efectivamente, incluso con bazucas y con granadas, y lo lanzan con una tecnología ya impresionante que se usa en las guerras más importantes del mundo, incluso a partir de drones. Por ahora se han contabilizado apenas solamente 4 policías muertos, pero este número también posiblemente va a subir, pero reaccionaron de manera muy dura. Los tiroteos fueron
impresionantes, vamos, una violencia increíble. Vamos, como dijiste tú, parecía escena de película de acción, pero infelizmente, vamos, desafortunadamente era la ciudad de Río de Janeiro, en esa parte que es una parte un poco más pobre de la ciudad, pero que queda en puntos muy importantes, que es donde efectivamente vive mucha gente. No todos viven en la parte turística de la ciudad de Río de Janeiro, mucha gente vive en esa área y se ven afectados a diario por una violencia que es incontenible. Y vale decir que el gobierno del Estado de Río entiende que la mejor manera de reaccionar al crimen organizado es matando a la gente, y muchas veces se matan inocentes, y lo que falta, me parece, es planearlo de manera un poco más cuidadosa y usar más la inteligencia y menos la violencia. Pablo, nos sorprendía hoy por la mañana los cadáveres sobre una especie de avenida, una especie de calle, prácticamente media cuadra de cadáver, 130 ya van contabilizando. ¿Cuál es la situación ahora y cuál es la psicosis, ¿no?, colectiva que se pudo llegar a armar en torno a estas imágenes de la población de Río de Janeiro? Bueno, una población que ya está harta, Luciano, de la violencia de la situación y de esas acciones de la policía, porque no resuelven nada en términos de medio y largo plazo. Son acciones muy puntuales, muy violentas en general, donde muere mucha gente. Claro, muere gente que pertenece al Comando Vermelho y a las bandas criminales, pero mueren muchos inocentes también. Entonces yo creo que la población de Carioca, la población de Río, está cada vez más harta de todo lo que vemos. Y esto no son escenas rarísimas, esto pasa muy a menudo en realidad. Claro, no como ayer, fue la acción más letal de la historia de la policía de Río de Janeiro, pero vamos, es muy a menudo, todos los meses vemos acciones en que muere mucha gente y muchos inocentes. Claro. Solo para que os deis una idea, el día de ayer por la noche, vamos, la ciudad de Río de Janeiro parecía una ciudad de apocalipsis, no se veía nadie por la calle, ni mismo aquí en la zona sur, que es la zona turística, no se veía nadie, todo el mundo en sus casas, muy asustados. Tuvimos que dejar los trabajos mucho antes, y hoy todavía resuena un poco lo que pasó ayer. Y como dijiste tú, a cada momento pues aparecen nuevas imágenes, más gente muerta. 60 cadáveres fueron encontrados en la zona de Floresta de Río de Janeiro, donde hubo también intercambio de tiros entre la policía y los criminales. Es decir, posiblemente vamos a encontrar más cadáveres todavía tirados en algún sitio, muchos sí criminales, otros no. Una situación que todavía no tenemos la dimensión real de lo que ha sucedido y de lo que puede venir los próximos días. Bueno, a eso quería apuntar, Paulo. ¿Qué es lo que puede venir los próximos días, ¿no? Porque esto puede tener una especie de evolución de parte de estos grupos criminales. Entendemos que esto es lo que más angustia genera a toda la población de Río de Janeiro. Y también creemos que puede haber un importante impacto en el turismo. Estamos muy cerquita de la temporada alta. Río de Janeiro se volvió una plaza muy elegida para todos los argentinos. Quizás esto sea muy prematuro, ¿no?, adelantar y vaticinar qué puede ocurrir, pero son varios de los frentes que se abren con respecto a esta violencia inusitada. Sí, exactamente, Belén. Yo creo que se crea un escenario de completa incertidumbre sobre lo que puede pasar las próximas semanas. El gobernador ha dicho que la acción no ha terminado, que va a seguir con acciones de este tipo, y que lo importante es debilitar al máximo el Comando Vermelho y capturar a los cabecillas del grupo, algo que por lo visto ayer no se ha conseguido, por lo menos no los más importantes. Entonces, claro, esto crea un escenario muy complejo para todos los que vivimos aquí en Río, sin saber lo que puede pasar. Y como dijiste tú, estamos a 2 meses del verano, que es la temporada más importante. Este año, 2025, Río de Janeiro ha tenido el récord de turistas, muchos viniendo justamente de Argentina. Entonces esto seguramente nos va a afectar. La ciudad ya tiene una fama muy mala en el mundo de ser una ciudad muy violenta, pero nada que, vamos, pudiéramos imaginar lo que sucedió ayer, y esto efectivamente confirma los peores pronósticos de que las cosas pueden empeorar mucho todavía, porque tenemos efectivamente un gobernador que apoya este tipo de acción violenta, aunque yo crea en particular que no resuelve mucho las cosas cuando pensamos en la estructura del crimen organizado en el estado de Río de Janeiro. Sí, violencia más violencia, lamentablemente. Bueno, Paulo, vamos a seguir en contacto. Gracias por este resumen. Sin duda es que desde Argentina, desde el país vecino, bueno, acompañamos a todos ustedes y esperamos una pronta búsqueda de justicia y no con más violencia, como vimos en estas últimas horas. Gracias, Pablo. Exactamente, un saludo. Un abrazo.